Estamos hablando de Matías Lamens, legislador de la Ciudad de Buenos Aires del bloque Unión por la Patria, además de vicepresidente segundo de la legislatura, exministro de Turismo y Deportes, expresidente del Club San Lorenzo y tantas cosas más. Gracias por venir, Matías, ¿cómo te va? Gracias a ustedes. Buen día, Flor, ¿cómo estás? Bien, buen día. Te voy a pedir que el micrófono te lo lleves a ti. Ahí está, perfecto. Vos sabés, Matías, que ayer vino a estos estudios, se sentó ahí donde estás vos, Máximo Kirchner, y decía, en realidad viene diciendo que el peronismo perdió las elecciones fundamentalmente por una cuestión económica, porque no se distribuyó como debía distribuirse la riqueza durante esos 4 años y que nada tiene que ver ni con la lucha feminista, la lucha progresista, cualquier otro debate, incluso dice la interna tampoco influyó, como la cuestión no es esa, era de los bolsillos. ¿Compartís esa idea? Yo comparto que un gobierno como el nuestro, un gobierno peronista, progresista, de centro, como le queramos llamar, no se puede ir con los indicadores que se fue en términos de pobreza, de indigencia y demás. Entonces, en ese sentido sí comparto el análisis. Después, también creo que la interna y que otras cuestiones hicieron que perdamos el foco, ¿no? Hicieron que nos alejáramos de los problemas que tenía la gente, que tuviéramos poco registro de lo que estaba pasando en la calle y nos enfocáramos en internas, que nos enfocáramos. Yo eso inclusive lo dije varias veces como ministro cuando me tocó hacer notas, cuando me tocó dar alguna charla públicamente, decía no cuenten conmigo para la interna, creo que alguna vez lo dije con ustedes inclusive, sí, que no cuenten conmigo para una interna cielo abierto. Y me pasaba porque inclusive teníamos internas en el PJ de la Ciudad de Buenos Aires, porque teníamos internas a nivel nacional. No cuenten conmigo. Y creo que terminó pasando que gobierna Milei, chicos. Gobierna Milei. Entonces, la cuestión económica fue determinante, sin ninguna duda. ¿Fue la más determinante? Creo que sí. ¿Lo otro influyó? También. Porque nos desenfocó. Además, por ahí son cosas que... Incluso cosas que están unidas. Solo... Me agarro de una, pero no debe ser la única. En el área energética, la interna derivó en un conflicto de carácter económico. Exactamente. Pues, a ver, yo creo que atribuirle a una sola causa la derrota es un error garrafal, es multicausal la derrota, eso sin ninguna duda. Y también creo que una cosa puede estar ligada a la otra. Como te digo, yo creo que hubo muchos dirigentes que perdieron el registro de lo que le estaba pasando a la gente. Bueno, pero la interna que se extiende hasta hoy, ¿no es un poco, en definitiva, más allá de que seguramente hay luchas narcisistas, peleas de decido yo, mando yo, no sé, no importa, pero digo, en el fondo, ¿no hay discusiones muy de distintas ideas de lo que se quiere para el país? No. ¿No? No, y aparte creo que hay que empezar a trabajar los matices. Hay que empezar a hablar con los bordes blandos de las coaliciones, hay que empezar a construir un frente más grande. Hoy cambió, la lógica política cambió, Flor, la lógica política de hoy no es la misma de hace un año. Hoy creo que si pensáramos en una nueva grieta en esos términos, hoy estos son los que están con Milei y los que no estamos con Milei. Entre los que no estamos con Milei, tenemos que construir un gran frente. ¿Y ahí juntás a quiénes? Y bueno, hay que tener valentía, hay que decirlo, no hay que ponerse colorado, hay que ir a buscar algunos con los que estuvimos enemistados, hay que buscar algunos con los que no teníamos tantas coincidencias, pero tenemos coincidencias que son de fondo. Yo creo que la ley bases en alguna medida empezó a plantear la discusión sobre algunas cuestiones determinantes. El RIGI es una cuestión determinante de cómo va a crecer Argentina en los próximos años. ¿Y qué vamos a hacer? Y después está lleno de falacias que fue construyendo este gobierno que nosotros tuvimos pocos recursos para enfrentarlas. Yo creo que estos 6 meses, alguno me decía, Nico alguna vez también, bueno, estás con perfil muy bajo, ¿por qué no salís? Bueno, yo creo que en estos primeros 6 meses había que dejar que esta gente gobierne, nos ganaron. Había Nico produciendo notas en todo momento. Había que aceptar la derrota, había que guardarse, que hacer autocrítica y salir sí en los temas puntuales. ¿Cuáles son los temas puntuales, trascendentales de la Argentina? Bueno, la educación pública. Bueno, el DNU, que lo primero que plantea es el 15% de impuestos para la industria. Bueno, esos son temas que son centrales para la Argentina que viene, para la Argentina que le vamos a dejar a nuestros hijos. Pero después había que abandonar la vocación de panelista y hacer autocrítica y pensar qué vamos a hacer el próximo año, cómo vamos a construir un nuevo frente para ganarle a Milei, porque la elección del año que viene, la del 27 es la que termina definiendo el Ejecutivo, pero la elección del año que viene, ya lo vimos lo que pasó en el Congreso estos 6 meses. Es importantísima la elección del año que viene. Le vamos a dar mayoría en diputados, hay muchos distritos, entre ellos la Ciudad de Buenos Aires, que elige senadores. ¿Le vamos a dar mayoría o vamos a construir algo que sepamos dónde está el límite, más allá de las diferencias que tengamos? Entonces, bueno, recién hablábamos con otra compañera. Gobierna Milei, chicos.
tratemos de encontrar, sentémonos y tratemos de encontrar las coincidencias. Dejémonos de joder, dejemos Matías, antes de ir ahí, que en definitiva en algún momento llega la discusión, la intenta gambetear la de los nombres, pero en definitiva tiene un sistema que lo que metemos dentro de una urna es una boleta que lleva nombres. Hay como dos bibliotecas respecto a esto último que decías, y es si se reseteó la grieta. Es decir, la grieta es un concepto igual que yo, de la polarización, y ahora estás con Milei o estás contra Milei, algo que en los últimos 20 años fue estás con el kirchnerismo o estás contra el kirchnerismo. Y después hay otra biblioteca que dice no se reseteó nada, la polarización siempre es con el peronismo, independientemente de cuál sea el peronismo, y que lo que pasó ahora es que salió para el lado de Milei. Vos, por lo que te escucho, para vos sí se reseteó la polarización. Yo no tengo ninguna duda que se reseteó. Y a las pruebas me remito. Hubo muchos senadores, hubo diputados que no tienen nada que ver con el kirchnerismo. Los diputados socialistas de Santa Fe, por ejemplo, poco tienen de kirchneristas. Y no estuvieron en contra de la ley bases y lo plantearon con mucha claridad. Martín Lustó lo planteó con mucha claridad también. Entonces, yo no sé si me animo a responder la pregunta, Flor, ¿con quiénes hay que construirla? Bueno, hay que empezar a cambiar. Con esos. No, pero es que no. Pero estás diciéndolo él. No, estoy diciendo, hay que empezar a recorrer ese camino, no tengo ninguna duda. Vos me decís, hay gente que piensa esto, bueno, yo te estoy hablando con cosas concretas y situaciones que sucedieron. En diputados pasó, en el Senado en alguna medida también pasó. Entonces, bueno, está el caso de algún senador que primero votó de una manera, después de otra, pero digo, al margen de eso, yo creo que hay que empezar a transitar un camino donde construyamos una coalición que pueda hacerle frente a Milei, que pueda construir una nueva mayoría. Y para eso va a hacer falta kirchnerismo, va a hacer falta un montón de gente que no fue kirchnerista, que históricamente estuvo alejada del kirchnerismo, pero que tiene posiciones muy cercanas en términos de cómo va a crecer Argentina. ¿Cómo vamos a evaluar el gobierno de Milei? Bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la convivencia democrática que nos sensibilizan a todos. Lo que pasó con las detenciones arbitrarias, lo que pasó con la educación pública. Y después hay cuestiones que tienen que ver con el daño que le pueden producir al entramado productivo de Argentina, Nico. De eso se habla bastante poco, porque la verdad que estos muchachos tienen una habilidad, que es que nos llevan todo el día, nos tiran un pelotero y nos van entreteniendo, ¿no? Y nos tiran temas y todos estamos debatiendo lo que ellos quieren. En la conferencia, habilidad indudable. Absolutamente, lo digo como una virtud que tienen, pero no estamos debatiendo los temas de fondo. No hablamos del daño que le pueden hacer el RIGI. Igual es una habilidad que requiere cierta complicidad también. Acá tuvimos 33 personas detenidas sin realmente una sola fucking prueba, y hay partidos que se presentan ante la sociedad, o espacios políticos que se presentan ante la sociedad como democráticos, republicanos, en defensa de los derechos humanos, que hasta ahora, transparentes, que hasta ahora no se han pronunciado. Bueno, por eso digo, hay dos cuestiones. Uno tiene que ver con la convivencia democrática y con temas que están pasando límites, ¿no? Que aparte organismos internacionales hablan de las detenciones arbitrarias, ¿no? Que somos nosotros desde una parte de la sociedad, una parte marginal de la sociedad que pide. Y después están los temas, como te decía, que tienen que ver con cómo va a crecer Argentina. Y vuelvo al RIGI porque para mí es muy sintomático de la Argentina que quieren. El régimen de las grandes inversiones plantea que son para proyectos de más de 200 millones de dólares. No plantea ningún componente local. Ahora en el Senado hicieron una modificación. La modificación tiene que ser que para que haya proveedores locales, hasta un 20% tiene que ser competente en precio. Y bueno, va a ser muy difícil competir para una pyme local contra alguien que importa arancel cero, ¿no? Entonces, son regímenes de promoción que están hechos para favorecer a determinados sectores, cuando en realidad lo único que hay que hacer es levantar el cepo cambiario, que no se puede hacer un día para el otro. Si vos mirás la línea de Argentina económica desde el 2012, nunca creció la inversión. Y el 2012 es el año del cepo cambiario. Ahora, ¿se levanta un día para el otro el cepo cambiario? No. Lo que hay que trazar es un plan para ver cómo hacemos para salir del cepo cambiario. Eso está claro y creo que en eso hay coincidencia, pero lo del RIGI es absurdo. Igual no quiero dejar pasar porque decís lo del RIGI y de conversar con algunos espacios que no son el peronismo, pero dentro del propio peronismo hay quienes votaron a favor del RIGI. Bueno, a ver, vamos a entrar en un tema por ahí que es más fino, es más quirúrgico, porque hay muchos senadores que yo no estoy de acuerdo con ellos, por supuesto, pero hay muchos que dicen que votaron al RIGI porque su provincia lo necesitaba. Hay senadores de Jujuy que dicen que tiene que ver con la minería. Quizás no saben que la provincia está dentro del país. Exactamente, absolutamente de acuerdo, y además es un planteo
que no tiene ningún sentido. Inclusive te digo en temas puntuales, en temas centrales de Argentina, como son la minería, como son los hidrocarburos, hay muchos proyectos que ya estaban en marcha. Vaca Muerta ya tenía proyectos de esa inversión. O sea que el tipo que ya tenía proyectado invertir eso, ahora de repente se encuentra con que paga cero. Claro, pero lo que te quiero decir con esto, más allá del caso puntual, es, volviendo a la pregunta anterior, a veces no está tan claro que tengan todos el mismo proyecto o la misma idea de por dónde ir. No, está claro, y estoy de acuerdo, Flor, y estoy de acuerdo en que se va a reconfigurar. Yo veo a gobernadores con los cuales tenía relación que hacen equilibrio, y entiendo que tienen que gobernar. Yo soy alguien que priorice, que viene de la gestión, no soy un panelista que se pone a hablar y a teorizar. Yo entiendo que tienen que gobernar. Ahora, también entiendo que defender los intereses de la provincia hay que pensarlo en el mediano y en el largo plazo, ¿no? No en el cortito, ¿no? En a ver si nos dan unos mangos más para... Sí, a ver si pago el aguinaldo. Claro, a ver si pago el aguinaldo. Y por ahí va a ser difícil pagar el aguinaldo, por ahí va a haber que arbitrar otras medidas, pero la verdad que a la larga seguramente a la provincia no le va a ir mejor con esto. No le va a ir mejor a la Argentina con esto. Hay un tema que les decía, lo iba a decir antes y me quedó, y pasamos de largo porque fuimos al RIGI. En el primer DNU de Milei le pone el 15% de impuestos a la industria. Esto es una discusión histórica de la Argentina. De Mariano Moreno y Manuel Belgrano hasta acá, nunca nadie le puso impuestos a la industria. Era más barato exportar algodón que hacer una... Era mejor exportar el algodón que hacer una remera en Argentina con el 15%. Lo habrán escuchado a miles de industriales diciéndolo. Es absurdo, pero digo, todas las medidas que está tomando Milei no son casualidad. No es casualidad que vaya contra las universidades públicas. Porque las universidades públicas son lo que todavía al día de hoy diferencia a la Argentina del resto de la región. Es lo que nos permite... No es que vaya contra el complejo de ciencia de la Argentina, no es casualidad que vaya contra el complejo de ciencia. Porque quiere un país, y lo anhelan y lo dicen, ¿no? Quieren un país como el de principio de 1900. Un país donde dice la Argentina era la potencia del mundo. Un país que el 5% vivía bien y el 95% eran peones rurales que no tenían derechos. Bueno, Argentina, por suerte, es otra cosa. Por suerte se convirtió en otra cosa. Se convirtió en un país de clase media, en un país que produce conocimiento, en un país que en términos académicos está muy por encima del resto de la región. Bueno, todo eso existe porque hay universidades públicas. ¿Por qué le pone el 15% a la industria? Bueno, porque están rompiendo el entramado productivo de la Argentina. Porque es más fácil para que Argentina exporte materia prima sin valor agregado. Ahora, ¿a dónde vamos? ¿Nosotros queremos ese país? Bueno, yo creo que en ese camino, y vuelvo al principio, vamos a encontrar mucha gente que piense como nosotros, que por ahí históricamente no fue kirchnerista. Por eso hablo de la nueva, a mí tampoco me gusta la grieta, por eso hablo de la nueva polarización. Siguiendo esa lógica, si hay que pensar en una nueva estructura, en un nuevo esquema de acuerdos políticos, democráticos que se transformen en algún momento en un acuerdo de carácter electoral, ¿eso significa que el Frente de Todos o Unión por la Patria, que fue el último sello, por lo menos con el que compitieron, está muerto? No creo que esté muerto. Creo que tiene que ser parte ese Frente de Todos de algo nuevo. Que tenemos que animarnos a parir algo nuevo. Porque la era pide que paramos algo nuevo. Y creo que en ese camino que hay que ir transitando hay que hablar con los actores. Hay que ser, pues yo decía antes, hay que ser valiente. Hay que ser valiente porque hay una parte también de nuestra coalición, hay una parte de nuestro grupo político que cuando hablas con mirá, está hablando con ese, es un traidor, con ese. Bueno, muchachos, barajemos de nuevo, gobierna Milei. Sí. ¿No? Con lo que eso significa, el retroceso que eso significa para la Argentina. Pero y lo digo sin dogma, digamos, lo digo en términos, como les dije recién, en términos objetivos, el daño que va a significar para la industria, daños que en muchos casos son irreparables. Mira, te voy a decir, el otro día yo trato de juntarme periódicamente con economistas a los que respeto y escucharlos. No soy economista, pero me gusta mucho. Y el otro día me decía un economista algo muy interesante, me decía, el problema de Milei es que hay un daño estructural que puede causar, que es parecido al que pasó en los 90 en Argentina. Argentina, hasta el principio de los 90, tenía un desempleo de 5 o 6 puntos. Después la media con Menem subió a 10, 12. Después nunca volvimos a 5 o 6 puntos. La media siempre fue 7, 8. Porque hay un daño irreparable al entramado productivo de Argentina. Puede pasar lo mismo. Son daños que te llevan mucho tiempo reparar. Y a veces son irreparables. Bueno, lo que hay que detenerlo, y la elección del año que viene también va a ser importante en eso, lo que hay que frenar es eso. Ahora vos decís juntarse con algunos a conversar, existen quienes te tildan de traidor o tildan a otros de traidor, pero después está el universo de Daniel Scioli, que cada peronista que viene
entra en ese universo, porque le preguntamos primero qué le pasa con que sea funcionario de este gobierno, y después a vos en especial qué te pasa con que esté a cargo del área de turismo. Estabas posteando en estos días lo que está pasando con el sector turístico, así que sobre las dos cosas te pregunto. Mira, sobre Scioli no quiero entrar en calificaciones personales porque no me gusta la calificación personal. Sí te puedo decir que me parece absurdo que hoy esté en un lugar que está tan enfrentado en términos, ni siquiera ideológicos, en términos programáticos con lo que planteábamos nosotros hace 6 meses. No es todo lo mismo, de ningún punto de vista. Y la verdad que me parece que también hay un mensaje de deslegitimación de la política que tuvo que ver y que fue, sin ninguna duda, una de las claves para el ascenso de Milei, que tiene que ver con eso. Que tiene que ver con gente que va pasando de lugar en lugar, pero siempre está buscando a ver dónde se acomoda, si está tranquila, si tiene un cargo. Y la verdad que... Scioli es la casta. Bueno, es gente que hace muchos años vive de la política, ¿no? Que pareciera que tiene poco margen para ir al sector privado, que tiene poco margen para vivir de otra cosa. Y que entonces da volteretas para terminar en un determinado lugar. Y después, por eso digo, no lo quiero personalizar en Scioli, pero sí en muchos personajes que están en una situación similar. Y también te lo digo específicamente lo que me preguntaba sobre el turismo. Lo que han hecho con el turismo es una pena enorme, Flor. Es una pena enorme, porque el turismo estaba llamado... Bueno, de hecho ahora vi que lo pusieron en el RIGI, en el Senado, lo pusieron como uno de los sectores para invertir. Sí. Bueno, pero lo ponen para... Incorporaron en el Senado, no estaba el Senado no estaba. Exactamente, lo compraron en el Senado. Bueno, primero me pone contento que lo pongan como un tema estratégico. Ahora, ahí tenemos un gran problema, que es que para este gobierno no representa de ninguna manera una prioridad el turismo. Y lo que han hecho es una pena. Yo creo que ayer ponía en un tuit, o lo subimos a Instagram con el equipo. Nosotros, en el año pasado se habían generado 60.000 puestos de trabajo en el turismo. 60.000 puestos registrados por CIPA, que uno los puede ir, corroborar en empresas del sector. Se van a perder. Nosotros habíamos terminado con más empresas que en el 2019. Había más empresas de rubro turismo que en el 2019. Y en el medio tuvimos una pandemia. O sea, el sector más afectado que el turismo y la cultura por ahí no hubo. Sí, en el promedio general, durante el gobierno del Frente 2 se perdieron empresas. Bueno, nosotros, el sector terminó con más empresas. ¿Por qué? Por un montón de cuestiones. Y ahí ahora voy a abrir un asterisco para hablar no de previaje, sino de cómo para mí tiene que funcionar el Estado. Pero, digo, en turismo específicamente, es una torpeza total. Y es parecida a la torpeza del gasoducto. Por no invertir 100 millones terminaron gastando 500 en importar energía. Uh-huh. Es la torpeza, ayer el presidente en Rosario hablaba de las anteojeras ideológicas. Se las tiene que sacar él, las anteojeras ideológicas. Y el dogma, porque la verdad que lo que tenía que haber hecho con el gasoducto era invertir los 100 millones y no gastar 500 millones para invertir. Con el turismo es lo mismo. Nosotros hablamos 1000 veces de lo virtuoso que era previaje, de cómo el Estado podía funcionar bien. Bueno, de hecho fue en la campaña del año pasado, una de las cosas con las que yo insistía mucho era dejar de hablar del Estado presente. El Estado presente de la gente le suena como, ¿viste? Como que vas a PAM y tarda 6 meses para operarte. El Estado presente, no, el Estado tiene que ser eficiente, tiene que funcionar bien. Lo que hicimos con previaje, que lo traigo a la mesa porque me parece que fue un caso de cómo el Estado puede funcionar bien y cómo el Estado puede demostrar que puede no gastar, que puede invertir, que puede recuperar una gran parte vía impuestos directos e indirectos, cómo puede hacer que haya un movimiento económico federal en todas las provincias como lo hubo con el previaje, cómo puede hacer para que sea un programa del cual se adueña que transversalmente toda la sociedad. Era un programa que te hablaba, los que nos votaban, los que no nos votaban, lo usaron todos. Me acuerdo una vez tuve una polémica ahí de vuelta con Sturzenegger, que había usado previaje. Así que imagínense hasta dónde lo llevamos. Pero esas anteojeras ideológicas no son fundamentalmente del empresariado argentino. Quiero decir, ahora hay un montón de empresarios del turismo que no están diciendo que vuelva el previaje a los gritos. Mira, me abriste otra ventana. Nos vamos a ir a las 3 de la tarde. Bueno, por suerte viene Julio. Vos te tenías que ir. Vos dijiste que tenías que ir. Yo me tengo que ir a otro programa. Mirá, yo te lo digo como un empresario que hace política. Yo tengo empresa desde mucho antes de hacer política, hace más de 20 años. Empecé con un negocio muy chiquito en la calle y en el 2004 hicimos una distribuidora de bebidas con la cual nos vamos bien, que la seguimos teniendo y pudimos seguir creciendo porque Argentina es un país increíble, maravilloso. Y te lo digo como un empresario. Yo creo que a los empresarios argentinos en gran medida les falta conciencia de desarrollo nacional. A Argentina le falta construir una burguesía nacional. Y te lo digo acá y algunos se van a enojar. Yo no puedo creer que los empresarios, que las cámaras de turismo no estén levantando la mano y diciendo, che, nos estamos muriendo, nos estamos ahogando, nos estamos asfixiando. ¿Qué piensan hacer? Hay dos formas. ¿Y por qué piensas que no lo hacen? Vos que lo conoces.
Mira, el empresario argentino tiene un problema, te diría, de los últimos 70 años, que es gana plata y le va bien con los gobiernos peronistas, pierde con los gobiernos de derecha y vota a la derecha. ¿Por qué? Yo creo que tienen que ir al psicólogo. Pero te lo digo sinceramente, es absurdo, lo hablo con ellos, con las cámaras. Y te digo, yo me siento parte del empresariado. Lo digo como un empresario que hace política, no como un político que habla de empresarios. La verdad es que es absurdo. Pero todos los ciclos históricos de los últimos 70 años, cuando mejor le fue a la Argentina, fueron los gobiernos peronistas. Y de vuelta, insisto, no es mi idea, no es una apreciación mía, es algo objetivamente cierto. Los ciclos de crecimiento de la Argentina se dieron en gobiernos peronistas. Y fue cuando mejor le fue a las pymes, fue cuando más trabajo se generó, fue cuando mejor se distribuyó la riqueza. Bueno, todo eso sucedió, pero los empresarios en Argentina votan contra el peronismo, votan contra los proyectos de desarrollo nacional. Bueno, hay dos cosas. Una tiene que ver con cierto maltrato que muchas veces sienten los empresarios de parte de los gobiernos nuestros, con esto discursivo, esta lógica de un sector de nuestra fuerza política que ve al empresario como el enemigo, ¿no? Como que hay que como si fuera mala palabra ser empresario. Y la verdad que ser empresario, tampoco creo como Milei que son héroes, ¿no? Que somos héroes los empresarios. Creo que son tipos que apuestan y a los cuales hay que cuidar. Argentina necesita una burguesía nacional. La tiene que tener, una burguesía que esté comprometida con la Argentina, que esté comprometida. Volvemos un segundo a la ley bases, la reforma laboral. Yo como empresario te podría decir, che, buenísimo, ¿no? 12 meses de prueba, los echás sin indemnización. Y la verdad que yo creo que está mal, y te lo digo como empresario. Nosotros tenemos más de 200 familias que viven de nuestras empresas. Y la verdad que creo que está mal la reforma laboral. Porque creo que Argentina va a ser un mucho mejor país. Y a mis empresas les va a ir mucho mejor si distribuimos mejor. No tengo ninguna duda de eso. Entonces, me parece que son dos cosas. Primero, los empresarios tienen que tener una visión un poco más global y un poco menos de corto, un poco más de proyección de los próximos años, de cómo van a crecer sus empresas, de qué países van a crecer sus empresas y en qué sociedad van a vivir también los empresarios, ¿no? En qué calles van a caminar sus hijos. Y después una cuestión también de nuestra fuerza política donde se maltrata al empresario, donde se lo ve como el enemigo al empresario. Y me parece que el empresario nacional, las pymes, lejos de ser enemigo, tienen que ser parte, al revés, tienen que ser parte de un proyecto de desarrollo nacional. Tiene que haber un vínculo permanente y fluido entre el sector público y privado. Pero ahora no termina siendo, Matías, una cuestión ideológica. Pienso en esto, pienso que un empresario, si le va bien en gobiernos progresistas o desarrollistas o peronistas, esos mismos gobiernos, cuando se genera la puja por la distribución del ingreso, de la renta, básicamente alguien la tiene que poner para que los trabajadores ganen más. Hay una parte de la distribución que entonces se toca en el bolsillo y termina siendo una cuestión ideológica, es una cuestión de bolsillo. No, yo creo que es una cuestión más ideológica que de bolsillo. Pues se entiende, como, sí, se entiende con el peronismo obvio. me va bien, pero a la vez me mete en el bolsillo para que los trabajadores les vaya mejor. Pero mira, en Argentina, si no me equivoco, más del 80% del PBI es consumo interno. Con lo cual vos tenés que tener una sociedad que consuma, tenés que tener un mercado interno fuerte. Ese mercado interno son los laburantes. Vos tenés que tener tipos que tengan buen poder adquisitivo. Así funciona la Argentina. Los ciclos virtuosos de la Argentina funcionaron así. Entonces, no ver eso me parece que tiene que ver, no con ideología, me parece que es una torpeza, es una mala mirada de la realidad. No haber leído, no haber estudiado la historia argentina, los ciclos de crecimiento de la historia argentina. Quiero irme un cachito a la ciudad de Buenos Aires, si quieren ya volvemos al ámbito nacional, pero como legislador porteño quiero saber cómo estás viendo la nueva gestión de Jorge Macri, si pensás que es una continuidad, si crees que hay algunas cosas que se están modificando y qué observás del vínculo, la relación o el discurso del gobierno porteño respecto del nacional. Lo único que puedo rescatar, lo único positivo es que en la ciudad sí hay diálogo con el oficialismo, por lo menos lo que yo puedo ver en la legislatura y demás, que eso no es menor. Igual tienen todos los votos. No, tienen que ir construyendo mayorías, es diferente. Bueno, cambió bastante. Sí. Por eso es el diálogo. Claro. pero cambió. Pero también es verdad que, yo creo que la gestión de la ciudad de Buenos Aires
hace muchos años que viene mal, digamos, ¿no? Uno puede reconocer muchos atributos en términos de gestión para Rodríguez Larreta, que creo que en los últimos años los perdió por ahí por dedicarse a otra cosa. Nosotros lo decíamos mucho en la campaña del 23. Yo creo que la ciudad de Buenos Aires en los últimos años tuvo una evidente falta de gestión y que tuvo que ver con que el jefe de gobierno en ese momento se dedicó a otra cosa, se dedicó a su campaña presidencial. Y la verdad que los primeros 6 meses de gestión de Jorge Macri son muy malos. Son muy malos desde todo punto de vista. Son muy malos en términos de la poca capacidad de respuesta que tiene la ciudad de Buenos Aires. Bueno, por ahí el caso más evidente fue cuando en diciembre hubo esa gran tormenta que la ciudad estuvo anegada con árboles caídos y demás, y estuvieron, a ver, en algunos casos, un mes la calle cortada, los árboles caídos, en la ciudad de Buenos Aires, no en un municipio perdido. Lo loco ahí es que si lo pensamos como una continuidad del PRO, medio que la tenían más fácil para seguir haciendo lo que estaban haciendo y que no hubiera, porque después uno podría decir, bueno, primeros días de gobierno, qué sé yo, es más difícil. La tenían más fácil y además en muchas áreas seguía el mismo equipo que estaba. Uh-huh. Yo creo que hay dos cosas. Primero, una falta de gestión evidente, y después te diría que en términos ideológicos o en términos, ya te diría, humanos, hay una deshumanización total de la gestión, ¿no? ¿Qué es lo que ellos creen? O sea, cuando Jorge Macri postea un video con una persona durmiendo en la calle y después la barren literalmente y postea el video con la esquina toda pintadita de nuevo. Desafortunado, dijo. Pero no fue desafortunado, ellos piensan eso. Ese es el problema. Porque ya lo había dicho en campaña. Si hubiera sido desafortunado, te puede pasar que tu equipo de comunicación cometió un error. El problema es que ahí quedaron expuestos, porque ellos piensan eso. Él ya había dicho que los cajeros automáticos no eran monoambientes. Uh-huh. Ellos creen eso. Ellos ven un tipo durmiendo en la calle y no se les mueve un pelo. En un momento habían emitido un spot, un video donde protestaban por el poco cuidado que las personas en situación de calle tenían sobre cómo manejaban la basura. Total. Sí, fue en enero, febrero. Sí. Claro, y acá el problema es que revisan mal la basura. Uh-huh. Por eso hay una deshumanización total. Y después hay digamos, en términos de políticas públicas se diferencia muy poco del gobierno nacional, ¿no? Yo lo he planteado muchísimo en la legislatura, y donde me tocó hablar. La ciudad de Buenos Aires debería usar su fondo anticíclico. La ciudad de Buenos Aires el año pasado tuvo 350 millones de superávit. Ese superávit está puesto como un fondo anticíclico, que está usado, según determinó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en su momento y la legislatura, para situaciones de crisis. Bueno, llegó, chicos, muchachos, la crisis. Si uno ve todos los indicadores de actividad, el índice de supermercados, por ejemplo, de abril, de 17,6 abajo con respecto al año pasado. La capacidad instalada de la ciudad de Buenos Aires está en su piso histórico. Estamos perdiendo empleo todos los meses. Bueno, llegó la crisis. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con las pymes? ¿Vamos a tener una política de subsidio fuerte? ¿Vamos a tener un shock a la demanda? ¿Qué vamos a hacer? Pienso, siempre se dice tantas veces que electoralmente la madre de todas las batallas es la provincia de Buenos Aires, y pienso lo que va a ser la ciudad de Buenos Aires el año que viene. Me anoté un par, pero estoy pensando que Carrió dijo que va a ser candidata. Lustó debería ser candidato si tiene aspiraciones un poco más grandes para 2027. Horacio Rodríguez Larreta está armando, porque me consta. Mariano Recalde es el presidente del PJ y se le vence la banca en el Senado. Todavía no te mencioné, no, siempre vengo escuchando. Si no te habías dado cuenta. En la Libertad Avanza dice Patricia Bullrich podría competir por la Ciudad de Buenos Aires, que Manuel Adorni podría competir por la Ciudad de Buenos Aires, que Karina Milei es la armadora y tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Que le damos un fierro a cada uno, nos encerramos en una habitación. ¿Cómo se soluciona esto? ¡Qué idea fuerte! No, esa no. Seguro esa no. Bueno, descartando esa, era mi plan A. Está. Mi plan A era ese. Bueno. Es como, pero ecuménico, Digo, no, tranqui. Con derechos, con garantías constitucionales, todo. Yo creo. ¿Crees que va a ser la Ciudad de Buenos Aires la que por ahí, no sé si en términos numéricos, la que va a aportar mayor cantidad de diputados, ¿no? Pero desde el punto de vista simbólico electoral, la que va a ordenar un poco el mapa? Y puede ser porque no nos olvidemos que, a diferencia de lo que pasaba históricamente en la Ciudad de Buenos Aires, acá no le fue bien a Milei, ¿no? Uh-huh. A diferencia de lo que pasó, creo que ahí los porteños dijeron, bueno, hasta acá llega, esto no. Uh-huh. Y me parece que la Ciudad de Buenos Aires, y te lo digo por la ya
no tan vasta, pero trayectoria que tengo en la ciudad. La ciudad de Buenos Aires es la caja de resonancia. Es muy porteño céntrico lo que estoy diciendo, lo sé, pero es la caja de resonancia, ¿no? Lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, los canales de noticias, los diarios, repercuten mucho en lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Cada vez más ahora sin medios públicos en los países. Sí. Sin medios públicos en los países esos que se dicen provincias. Y ahí sí me parece que la ciudad de Buenos Aires termina siendo un poco, no la madre de todas las batallas con la provincia de Buenos Aires, pero sí la caja de resonancia, donde se pueden dar por ahí los debates más lindos, ¿no? Más finos, y donde se puede poner sobre la mesa discusiones que van a tener que ver con la Argentina. Lo que mencionaba con la excepcionalidad del año que viene es que tenés la posibilidad, no sé cómo se va a dar, no sé quién va a terminar siendo candidato o no, pero tenés la posibilidad de que terminen compitiendo juntos, enfrentados, no importa, figuras que han sido candidatos a nivel nacional y que tienen un nivel de conocimiento nacional. Sí, por eso te digo, va a ser una lucha de pesos pesados, porque creo que no nombraste a Macri. No. Yo creo que Macri tranquilamente puede ser candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires. O sea que seguimos... Para mí se muere de paja, pero si vos querés que... No importa, pero seguimos agregando nombres. Sí. No es una locura lo que te estoy diciendo. No. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, seguimos agregando nombres y pesos. Son todos pesos, todos jugadores con trayectoria, conocidos en la Argentina. ¿Y vos? Vamos a ver, que no sé, si me gustaría, te lo digo, te lo juro que sin cassette, si me gustaría aportar a la discusión, me encantaría. Porque de verdad creo que lo de Milei puede ser un daño muy grande para Argentina. Y mirá que nunca me volví loco por los lugares que ocupo en la lista, ni me volví loco por las internas, ni al revés, siempre las dejé de lado, y cuando tuve que ir en lugares de la lista que no me entusiasmaban tanto, pero aportaban al colectivo, lo hice, agaché la cabeza y lo hice. Ahora, sí me gustaría ser parte de esa discusión. Y me gustaría darlas de otro lado, me gustaría darle como alguien que viene al revés, que viene del mundo pyme a aportar, a dar su visión. Me parece que ahí va a haber algo para discutir mucho en Argentina. Me parece que ahí va a estar la clave de cómo se van los próximos años de Argentina. ¿Qué pasa con las pymes? ¿Qué pasa con el aparato productivo? ¿Qué pasa con el empleo? Si vamos a ir a una Argentina como la de los 90, con desempleo alto, va a bajar la inflación, pero el desempleo va a ser alto. Bueno, si vamos a eso, va a ser un daño grande. ¿Nos quedamos con eso o querés discutir un poquito de fútbol? No, yo creo que fútbol no. No, fútbol no, bárbaro, no vamos a hablar de fútbol. Qué suerte que Argentina está bien vigente en la Copa América. Gracias, Matías Lames, por haber venido. Gracias a ustedes, un placer.